párrafos y un informe de oftalmología que contiene estos otros párrafos. En algunos puede coincidir que el informe básico contenga párrafos del informe de oftalmología. Bien. Con el botón nuevo podríamos crear otro tipo de informe médico, pues por ejemplo de ginecología, de pediatría, en fin, de cualquier otra especialidad, y sería lo mismo, y añadiendo los párrafos que consideremos útil. Bien, todo esto lo vamos a ver muchísimo mejor con un ejemplo. Vamos a salir. Bien, recordamos que hasta ahora lo que hemos hecho es crear el usuario Dr. Demo Antonio. Hemos creado los párrafos, hemos creado los distintos tipos de informes, informe básico y informe de oftalmología, y ya podríamos prácticamente empezar a trabajar con la aplicación. No obstante, hay una cosa que siempre hay que hacer antes, que es dar de alta las compañías de seguros con las que tengamos convenio. En este caso vamos a crear, por ejemplo, nombre Asisa. Podríamos complementar toda la información aquí requerida. Vamos a crear, por ejemplo, otra compañía, Sanitas, por ejemplo. Volvemos a lo de antes, podemos complementar toda la información, observaciones que consideremos útiles, vamos a guardar. Bien, ya teniendo ya los usuarios, las compañías y los informes médicos, ya podríamos empezar a trabajar con la aplicación. Vamos a salir. Vamos a entrar de nuevo y ahora vamos a seleccionar el usuario. El usuario en este caso, por ejemplo, Dr. Demo, con la contraseña que le habíamos puesto anteriormente. Bien, antes de poder realizar un informe médico, lo que tendremos que es crear una visita. Bien, vamos a crear una nueva visita de un paciente rápidamente. Esto lo hemos explicado en otro vídeo tutorial, con lo cual no nos vamos a parar ahora aquí. Vamos a crear un paciente para poder complementar en su informe médico. Importante recordaros que hay un vídeo tutorial explicado sobre todo cómo dar de alta a los pacientes en las visitas. Es importante de que se entiendan los conceptos. Vamos a ver. Bien, importante seleccionar el tipo de seguro que va a tener. En este caso lo vamos a poner privado. Vamos a guardar. Hemos creado un número de visita y un número de historia. Bien, ya tenemos en la pestaña informe, ya podríamos empezar a complementar el informe médico. Para eso seleccionaríamos o generaríamos el informe en cuestión, en este caso un informe básico, botón generar, y aquí tenemos ya la plantilla del informe básico, que es, vamos, que contiene los párrafos que hemos creado anteriormente. Bien, ya podríamos complementar. También comento igualmente que existe otro vídeo tutorial donde se habla en profundidad sobre cómo realizar un informe médico. En este caso vamos a hacer uno rápidamente. Antecedentes personales, no refiere. Antecedentes familiares, no refiere. Motivo de consulta, dolor de garganta. Bien, ya hemos cumplimentado el informe médico y ya podríamos, bueno, digo que podríamos en el momento que configuremos ahora la segunda parte, que sería los impresos. Podríamos ver o imprimir, pero en este caso nos dice que aún no hemos definido ningún impreso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir esto que nosotros anteriormente hemos creado un informe básico, un informe de oftalmología. Vamos a activar, desactivar
o eliminar todos los párrafos para comprender el término de los informes, vamos a generar el informe de oftalmología, que resulta diferente del informe básico porque ya nos pide pues el fondo de ojo, la atención ocular, en fin, cuestiones relativas a la especialidad de oftalmología. Bien, pues como comentábamos, hemos creado en el maestro los informes, pero no hemos creado los impresos. Es decir, una cosa sería el informe, que es la información que yo puedo complementar en pantalla, y otra cosa sería el impreso, que es la información que yo puedo imprimir. Bien, vámonos a maestros, impresos, y el procedimiento es muy similar al de creación de informes. Bien, el impreso básico aún, es decir, el impreso básico, que sería lo que vamos a imprimir en papel, aún no le hemos asignado ningún párrafo. Vamos a modificar y le vamos a decir que el impreso básico, a la hora de imprimir, va a imprimir aquellos párrafos que contengan la información que aquí le indiquemos. Por ejemplo, antecedentes familiares, antecedentes personales, diagnóstico, valoración, motivo de consulta y tratamiento. Aquí, igual que en el caso anterior, podemos mover y configurar el orden de los párrafos. Bien, vamos a guardar. Bien, hemos creado un impreso básico. Tenemos aquí en maestros, informes. Vamos a puntualizar que los informes es la información aquella que vamos a ver en pantalla y en la que nosotros vamos a introducir la información para a la hora de realizar el informe médico. Es decir, tenemos aquí los distintos informes, pero luego tenemos los distintos impresos para lo que, es decir, lo que vamos a imprimir en papel. Y por ejemplo, el impreso básico va a imprimir aquella información que tenga el informe escrito en los siguientes párrafos. Mejor lo vamos a ver con el ejemplo. Estábamos en el informe de un paciente, que en este caso es el paciente Antonio Arrabal. Vamos a eliminar todos los párrafos y vamos a generar de nuevo el informe básico. Tenemos informe básico, oftalmología, informe básico, lo generamos, empezamos a cumplimentar. Nos refiere bien. Ya podríamos utilizar la función de ver o imprimir. Vamos a darle a ver y vemos que ya esta sería la vista previa de lo que vamos a obtener en papel. Vamos a cerrar y esto sería lo que hay que realizar en un primer momento. Es decir, en un primer momento tenemos que configurar nuestros párrafos, esos párrafos asignarlo a un informe y asignarlo a un impreso. Bien, vamos a ir viendo algunas otras cosas interesantes, como serían el uso de las plantillas. Maestros, plantillas. Para cada párrafo que hemos creado podríamos tener nosotros una o varias plantillas. Por ejemplo, lo más habitual podría ser el tratamiento. Para el párrafo tratamiento podríamos crear una nueva plantilla. Por ejemplo, nueva plantilla, introduzca el nombre, pues por ejemplo, un tratamiento de Aumentine 600. Podemos crear otra plantilla, pues por ejemplo, pues ibuprofeno. Aquí nos podemos crear los tratamientos, las plantillas habituales con el objeto de facilitarnos la introducción de los datos y tener que escribir siempre lo mínimo posible. Ibuprofeno 600. Podemos crearnos todas las plantillas que necesitemos. Y ahora las vamos a editar, por ejemplo, ibuprofeno 600. Ibuprofeno 600. Un comprimido cada 8 horas.